Hola, muy buenos días, Capitán Sarmiento. Desde aquí y para toda la red de amigos, ¿quién les habla? Julio Antonio Graña los invita a compartir otro día más de Sarmiento es Radio. Una hora de noticias, comentarios, reportajes y nuestra manera de mirar la ciudad, la zona y el país. Así comenzamos. Buen día, vecinos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Acá yo guardando un papelito. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo? Un día que el XXXL, el fin de semana largo, con un viernes que vi las calles vacías. Hoy no hay chicos yendo al colegio, no hay nada, no hay movimiento. Sí, los comercios ya están abiertos, las panaderías están abiertas, ya se puede comprar las facturas para tomar un desayuno o algunos bizcochitos, tenemos todo organizado para eso. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Así que posiblemente si llegamos a la final vamos a enfrentarnos nuevamente a Francia, che. Ahí están los de C5N hablando muy bien, pero muy bien de Mbappé, ya Messi no importa tanto. ¿Qué va a hacer, no? Estos odios que andan dando vuelta. Hasta Monseñor García Cuerva, ayer en el Te Deum, habló de Messi y del equipo nacional. Qué cosa, pidió por que no haya corrupción, pidió un excelente discurso. Lo escuché, me tomé el trabajo de escucharlo todo. Es algo que normalmente la gente no escucha mucho, salvo las personas aquellas que están muy ligados a la iglesia y demás, pero un muy buen discurso, muy medido, García Cuerva, verdaderamente un hombre que nosotros acá en Capitán Sarmiento conocemos, está ligado a una conocida familia de nuestra ciudad, la familia de Olguita Fernández, por ejemplo, y ahí estamos viendo todo lo que las críticas que hay a cierta parte del gobierno, ¿no? A cierta parte del gobierno. Pero también tenemos una nota donde la vamos a difundir hoy, donde hay encuestas muy profundas, muy bien realizadas, donde dicen que los jóvenes siguen apoyando a Javier Milei según un estudio privado, de muy buena factura todo eso. Bueno, a ver, vamos a mirar la temperatura. Hoy ya es un día. Hoy, por ejemplo, aquí en nuestro estudio no fue necesario prender la estufa. Está lindo, estamos con camperas, sí, abrigaditos, pero no hace tanto frío como estos días. Muy bueno esto, 7 grados la temperatura en la mañana de hoy, 5 de térmica. O sea que estamos lejos de los bajo cero, 3 grados bajo cero que llegó a ver la semana pasada, ¿no? Y la helada blanca, hoy no estaba así. Va a ser nuboso, una máxima de unos 14 grados habrá en el día de hoy. El sábado va a bajar se va a mantener igual, la temperatura se va a manejar con 14 grados de máxima, pero va a haber, hoy tenía una mínima de 7 y bajará mañana sábado a 4. El domingo ya empieza el frío de vuelta, 12 de máxima, 1 grado de temperatura mínima. Lunes, martes, miércoles y jueves se viene lo que yo pienso que es cercano al veranito de San Juan, ¿no? Que es esta época, Aquí estamos. Bueno, 98% la humedad total, hoy horrible, 11 kilómetros la velocidad del viento, una brisa fuerte,
moderada en este momento la visibilidad, siempre está en 14, 15 kilómetros, ahora estamos en 4 kilómetros y medio. Y está aumentando rápidamente la presión atmosférica, que está intermedia, ahí en 1016.5 milibares. A las 8:04 de la mañana, en este preciso momento, ya está el sol. El sol siempre está arriba de las nubes. Y habrá un atardecer a las 8:05 de la tarde. Bueno, completamos la información y nos vamos a ir a la tapa de los diarios, que hoy están vanagloriando a Mbappé. Mbappé, a ver aquí. Bueno. Vamos a mirar la tapa de los diarios. Empezamos con Clarín. Armani vuelve a Colombia. El arquero multicampeón con River se incorpora al Nacional de Medellín. Mirá vos, Armani, se va a Colombia. Bueno, de Gales al fútbol argentino. Itza Earchurch, el hit de Bonnie Tyler, fue himno en las tribunas. Dueña de grandes éxitos, murió a los 75 años. Ayer también falleció Ramiro Agulla, un reconocido publicista argentino. Fue uno de los grandes. Fue el creador Dicen que soy aburrido. ¿Se acuerdan con De la Rúa? A La llama que llama. Todo eso fue creado por Ramiro Agulla y muchas cosas más. Dice, impulsó la carrera de la Rúa a la presidencia con su eslogan y dejó otras piezas emblemáticas. Tenía 62 años, falleció ayer. Era joven don Ramiro Agulla, un reconocido publicista argentino, que quienes estamos en la publicidad más o menos lo seguimos porque sabemos de la calidad de estas personas que sacan cosas del aire, ¿no? Bueno, la Iglesia denunció cuevas de corrupción en la política. Lo dijo el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, frente a Milei en la catedral. Tapa central de Clarín: Francia desplegó su poder y su ambición. Erró otro penal, lo erró Mbappé, igual que Messi. Con el 2-0 ante Marruecos en Boston se convirtió en el primer semifinalista. Hoy España y Bélgica se enfrentan desde las 4 de la tarde en Los Ángeles. De allí saldrá el rival de Francia en semifinales. Argentina, Scaloni define el equipo para enfrentar mañana a Suiza en Kansas City. El árbitro será el portugués João Pinheiro. Ahí está, João Pinheiro. El dueño del Inter Miami le ganó a Techín una obra en Vaca Muerta, $1.200 millones. El empresario Jorge Mas, parte del consorcio integrado por Pumco, Bonatti y la local Contreras Hermanos, se quedó con la construcción de 2 ductos por $1.200 millones. La sociedad Techín SADE, esta última de la familia Mindlin, sufrió la segunda derrota consecutiva en Vaca Muerta. ¿Se acuerdan cuando quiso bajar el 40% que había puesto de más frente a los chinos? Batalla legal de los medios contra OpenAI por usar contenido sin pagar. The New York Times y The Daily News, entre otros, denuncian un pirateo del trabajo periodístico para alimentar los sistemas de IA. Hicieron una presentación ante la Justicia Federal de Estados Unidos para que imponga sanciones. Se aprovechan de la inversión en el periodismo sin previo pago. Bueno, ahí están los problemas que trae la inteligencia artificial, que es todo un tema, todo un tema. Bronca en San Isidro, vecinos acusan al municipio
por el uso indebido del golf club. Veremos qué pasa. Bueno, Tedeum por el Día de la Independencia. García Cuerva pidió unidad entre los argentinos. Tras la homilía, Milei reunió al gabinete y saludó en el balcón de la Casa Rosada con una manifestación importante en la Plaza de Mayo. Se viene Suiza, Scaloni mete mano o deja el mismo equipo, la pregunta que se hace Crónica. España-Bélgica, otro atractivo enfrentamiento de cuartos, contundente 2-0, Francia despachó a Marruecos y es semifinalista. Investigan la venta de fotos de alumnos. Esto es tremendo. La estupidez de ciertos pibes llega a un nivel que ya no tiene vuelta. Ya son boludos en serio, ellos que se dicen todo, ¿qué haces, boludo? ¿Cómo te va, boludo? Bueno, verdaderamente los boludos son ellos. Las víctimas asisten a 2 colegios pop, ¿vieron? Nariz parada, Buenos Aires y al Nacional Buenos Aires y al Pellegrini. No, qué bárbaro, ¿no? Qué chicos inteligentes, son de grandes familias. ¿Por qué no se van un poquito a dar una vuelta? Bueno, uno de los temas, murió Bonnie Tyler, también Crónica se hace eco de esto. Uno de sus temas es un himno en las canchas de fútbol. La cantante británica de Eclipse Total del Corazón y del clásico que inspiró el Jugadores de las hinchadas argentinas falleció a los 75 años. Crónica. Bueno, ahora nos vamos a La Nación, que también se hace eco en su parte superior del fallecimiento de la cantante Bonnie Tyler, que lideró los rankings de los 80. También dice, ella dice su marca es 1951-2026 y en 1964 nacía Ramiro Agulla, quien falleció también ayer, el creativo que reinventó la publicidad argentina. Fue autor de varios de los avisos, La llama que llama, dicen que soy aburrido, el de la Rúa, y las campañas más populares de la TV y la política de los últimos 30 años. Miren ustedes, falleció ayer. Es una verdadera lástima, murió muy joven. Bueno, el dueño del Inter Miami, también La Nación habla de esto, están todos iguales. El Inter Miami le ganó a Techín, construirá el mayor gasoducto del país. Francia, con la jerarquía de Mbappé, que lo quieren, todo el kirchnerismo lo quiere a Mbappé. Messi es malo porque no saludó a Fernández. La Iglesia alertó sobre las cuevas de corrupción, García Cuerva. Milei ya juega su segundo tiempo, dice Florencia Donovan, y rostros más uniformes por el auge de la cirugía. Esto es una noticia distinta. Cada vez más jóvenes se hacen retoques estéticos, se diluyen los rasgos propios. Mejor ni hablemos. Yo no entiendo la tapa del diario deportivo Olé. Dice Francia imparable, ya son campeones, dice. Con un cornudo, no sé. La Fuente Marruecos pareció débil, les Bleus pasaron a semi con 2 golazos y confirman su clara candidatura. De ahí a que sean campeones ya, la verdad, qué cosa, ¿no? Que tratan de... aman a Mbappé. Bueno, terminamos con los diarios y yo les quiero dejar la parte de Monseñor García Cuerva, que ayer hablaba de la unidad de los argentinos utilizando lo dicho por Lionel Messi en algún momento. Escuchemos esta partecita, es 2 minutos. Escuchando, atentos a la realidad que corre más allá de nuestro pequeño mundo, también podemos reconocer los llantos, los lamentos,
los gritos que claman pidiendo ayuda. Entonces, volvemos a tomar la decisión de salir de nuestra coraza para caminar con los demás. Que este 9 de julio nos comprometamos a caminar unidos hacia un desarrollo integral que tanto anhela nuestro pueblo. Que lo hagamos construyendo puentes donde algunos quieren levantar muros, con gestos concretos de cercanía y de acogida con los heridos de la vida, escuchando su clamor y convencidos que Argentina necesita de todos, porque nadie es descartable, todos somos importantes. Y vaya si lo sabemos hacer. Estos días, movilizados por los colores de la selección nacional, se nos enciende el alma. Nos unimos en un abrazo con todos, construimos un sueño colectivo y valoramos que el trabajo sea en equipo. Sigamos entonces con la camiseta puesta y con pasión hagamos realidad el mensaje que Lionel Messi publicó alguna vez en sus redes sociales. Y cito: demostramos una vez más que los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito de este grupo, que está por encima de todas las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño, que también es el de todos los argentinos. Lo logramos. Amén. Amén, que así sea. Que así sea. Verdaderamente muy buenas palabras de García Cuerva, que hay que asumirlas, escucharlas y apoyarlas. Apoyarlas. Tal vez hay cambios que hacer que se van realizando en el gobierno lentamente, ¿no? Ayer fue notable la diferencia del saludo de Milei hacia, por ejemplo, Jorge Macri, donde verdaderamente fue un saludo atento que contrastaba con aquel saludo duro de el anterior Te Deum, donde lo dejó con la mano tendida, ¿no? Cosas que ocurren. Bueno, ya vamos ahora a la primera pausa y ya volvemos. Meira Hermanos. Combustible, gas y kiosco las 24 horas. Autoservicio de 6 a 22 horas. Restaurante de 12 a 15 y 30 horas. Consúltenos al 2478 48 1309 o al 48 23 40. Meira Hermanos. Mucho más que una estación de servicio. Somos el mercado de carne El Rey, con la mejor carne, todos los cortes de alta calidad, también milanesas, hamburguesas y chorizos comunes y saborizados. Carne de cerdo y pollo. Dese una vuelta en Guido Lucotti 135, consulte por las ofertas especiales. Mercado de carne El Rey, Guido Lucotti entre Favaloro y Rivadavia, teléfono 2478 42 43 81. Usted ya sabe que existen negocios que por tradición y seriedad no precisan explicaciones. Paseo Bilbao, desde siempre en Rivadavia y Mitre, y Paseo Bilbao no necesita explicarle quién y qué es Paseo Bilbao. Debemos estar atentos a los descuentos en Supermercado Mucop. Descuentos para socios, ofertas con DNI de Banco Provincia, Banco Macro, Nación y Mercado Pago. Supermercado Mucop, donde cuidan tu presupuesto. Supermercado Mucop, siempre en Mitre y España. La mejor fruta y verdura de Capitán Sarmiento, frutería y verdulería El Chango, Avenida Alem y Mármol. Frutas y verduras frescas todo el año. El Chango, frutas y verduras a todo color.
Si necesita repuestos de automotor, repuestos para el agro, filtros o aceites, todo eso está en Giordano Diesel. Giordano Diesel, Avenida Alén 1279. Giordano Diesel de Damián Giordano te espera con las mejores marcas y los precios que usted necesita. Pregunta por su línea de baterías. Consulta al 2478 48 21 97 o al 2474 67 58 80. Recuerde, Giordano Diesel. Muy bien, Giordano Diesel. Y ahora tenemos a las ofertas de Granja Tres Arroyos, que están siempre allí en el almacén de Granja, en Alem y Corrientes. El almacén de Granja, claro, de Granja Tres Arroyos. Granja Tres Arroyos, lo mejor en pollos, pollo sano y natural. Granja Tres Arroyos. Granja Tres Arroyos, naturalmente pollo. Bueno, estas son las noticias, las 5 noticias que traemos de vez en cuando, las más importantes del mundo, ¿no? Comienzan con Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, exige al rey de Inglaterra que libere oro retenido. Se lo van a dar y todo. El techito con... a ver, vamos a escucharla. Estas son las 5 noticias más importantes de hoy, 9 de julio. Delcy Rodríguez pide al rey de Inglaterra liberar oro. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó al rey Charles III la liberación del oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra para financiar la atención a los damnificados por el terremoto del 24 de junio, que dejó miles de muertos y desplazados en el país. Y he decidido enviar una carta, entre otros, al rey de Inglaterra para que liberen el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra. Ese oro es de nuestro pueblo y ese oro debe estar para atender, las consecuencias terribles, trágicas de este doble terremoto. Según Rodríguez, los lingotes depositados en Londres están valorados en unos 1.900 millones de dólares y pertenecen al pueblo venezolano. La justicia británica había rechazado anteriormente entregar esos activos al gobierno de Nicolás Maduro, al considerar ilegítima su administración tras la crisis política de Venezuela. La mandataria interina también informó que sostuvo conversaciones con la directora general de FMI, Kristalina Georgieva, para intentar desbloquear más de 5.000 millones de dólares en derechos especiales de giro pertenecientes a Venezuela. Los recursos permanecen congelados debido al desconocimiento internacional del anterior gobierno de Maduro, capturado en enero durante una operación estadounidense en Caracas. Irán entierra a Ali Khamenei en medio de ataque de Estados Unidos. Miles de iraníes se congregaron en la ciudad santa de Mashhad para asistir al entierro del líder supremo Ali Khamenei, fallecido el pasado 28 de febrero en un ataque conjunto de Israel y Estados Unidos. Bajo altas temperaturas, una multitud acompañó al féretro desde el aeropuerto hasta el santuario del Imán Reza, el lugar más sagrado del Islam chiita en Irán, y sitio elegido para su sepultura. Las ceremonias, que las autoridades presentan como una muestra de unidad nacional, se desarrollan en medio de un clima de fuerte tensión regional y de sentimientos de revancha entre parte de la población. Aquí todo el mundo quiere vengarse, afirmó uno de los asistentes al funeral, mientras continuaban las consignas contra Estados Unidos e Israel durante el recorrido. El acto también estuvo marcado por la ausencia pública de Mojtaba Khamenei, hijo y sucesor del fallecido dirigente, quien permanece fuera de la escena pública desde su designación en marzo debido a las heridas sufridas durante los bombardeos. Paralelamente, Irán denunció como un crimen de guerra un ataque que obligó a suspender la conexión ferroviaria entre Teherán y Mashhad, en medio de una nueva escalada militar con Estados Unidos relacionada con la seguridad en el estrecho de Hormuz.
Estados Unidos endurece ataques contra Irán y deja 17 muertos. Nuevo enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos estallaron apenas horas antes del entierro del líder supremo Ali Khamenei en la ciudad de Mashhad. Teherán denunció bombardeos estadounidenses contra infraestructuras civiles y el perímetro de la planta nuclear de Bushehr, mientras Washington aseguró haber atacado cerca de 90 objetivos militares iraníes, incluidos sistemas antiaéreos y depósitos de misiles y drones. La República Islámica respondió con una nueva ofensiva contra intereses estadounidenses en la región. Según autoridades iraníes, drones atacaron un sistema Patriot en Kuwait, un sistema de alerta temprana en Qatar y depósito de combustible en Bahrein, mientras Jordania informó haber interceptado varios misiles lanzados desde territorio iraní. Teherán también reiteró su intención de cobrar peaje a los buques que atraviesan el estrecho de Hormuz, elevando la tensión sobre una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Los guardias de la revolución acusaron a Washington de intentar eclipsar el funeral de Khamenei mediante ataques contra puentes ferroviarios y otras infraestructuras estratégicas. Irán calificó estas acciones como un crimen de guerra flagrante, mientras la escalada militar amenaza con arrastrar a más países de Oriente Medio en un conflicto cada vez más amplio. México toma acciones penales por muerte de migrante en Estados Unidos. El gobierno de México anunció que presentará denuncias penales en Estados Unidos por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos ocurridas en centros de detención de ICE o durante operativos migratorios desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero del 2025. Nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y lo que planteamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos, a los connacionales. Entonces, estamos planteando otras medidas. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que las acciones legales serán presentadas ante fiscalías estatales y federales estadounidenses por presuntos homicidios y violaciones a los derechos humanos. El caso más reciente es el de Lorenzo Salgado, un mexicano de 52 años que murió tras recibir disparos de un agente migratorio de Houston durante un operativo del ICE. Trump autoriza venta de misiles Tomahawk a Alemania. Estados Unidos aprobó la venta a Alemania de misiles de crucero Tomahawk de largo alcance, una decisión anunciada al margen de la cumbre de la OTAN en Ankara y Berlín, considerada clave para reforzar su capacidad de disuasión militar. El canciller alemán Friedrich Merz aseguró que la adquisición permitirá cubrir una importante laguna estratégica en la defensa del país. Los Tomahawk, utilizados principalmente por submarinos y buques de guerra, tienen un alcance superior a los 1.600 kilómetros y representa una de las armas convencionales de mayor precisión del arsenal estadounidense. Estas fueron las claves del mediodía de hoy, 9 de julio. Las noticias que ayer cubrieron el mundo las tenemos hoy a primera hora aquí en Sarmiento es Radio. Segunda pausa y volvemos ya con otras noticias importantes. Forrajería San Cayetano de Adrián Filippini. Forrajes y anexos, alimento para mascotas y todo para la pesca. Venta de gas por mayor y menor, con reparto a domicilio. Forrajería San Cayetano, Avenida Alem 542, consultando a los teléfonos 2474 67 19 63 o al 2478 44 16 98. La óptica de Rodrigo Di Palma, óptico técnico contactólogo, lentes recetados y anteojos de sol. La óptica, contactología, se atiende PAMI. Consúltenos en Avenida Rivadavia 730 y recuerde, la óptica de Rodrigo Di Palma. Centro Integral de Rehabilitación Oral Ciro. Doctora Victoria Saunders, odontóloga. Doctores Roberto S. Donato y Julio Garabato, odontólogos. Y doctora Romina Testi, odontóloga.
Atención de lunes a viernes en Mitre 123. Pedir turnos al 48 17 56 o al 48 16 44. Centro Integral de Rehabilitación Oral, CIRO. TIM, la casa de electricidad que tiene todo lo que usted necesita. Su hogar, su comercio, su industria y el profesional electricista. Consulte por el kit de bajada monofásica y trifásica donde podés incluir el pilar de cemento prearmado. TIM en San Martín 51. Consultas al celular 2478 44 72 59 o al 2474 66 51 77. Si necesita un seguro de automotor, vivienda o vida, no deje de consultar con Aide Susana Martínez, productora de seguros. Visítela en Avenida de Mayo 141 y Roque Sáenz Peña o llame a los teléfonos 48 13 96 o al 2478 40 78 05. Recuerde, Aide Susana Martínez, productora de seguros. El Arrabal, Pizza La Piedra y compañía. Elaboración artesanal en el momento y a la vista. Más de 30 variedades de pizzas y además pida la especialidad a la piedra, únicas en Sarmiento. Empanadas y empanadas especiales, calzones y tartas, sándwich de milanesa, jamón y verdura. Pastas artesanales en plato de pan 100% comestible. Visite el Arrabal, conozca sus exquisitas variedades. El Arrabal, Pizza La Piedra y compañía, Avenida Rivadavia 561, teléfono 2478 41 5104. Farmacia del Pueblo, obras sociales y anexo perfumería y billutería. Farmacia del Pueblo en Avenida Rivadavia 715, como siempre a su servicio, le ofrece la información de la farmacia de turno. Muy bien, y hoy es viernes, somos el último día de la semana y no estaremos con ustedes sábado y domingo, por lo tanto vamos a dejar las 3 farmacias de turno viernes, sábado y domingo de este fin de semana. Hoy, día 10 de julio, viernes, es Farmacia Pérez. Farmacia Pérez estará atendiéndolo como su farmacia de turno allí en Independencia y Avenida de Mayo. Avenida de Mayo e Independencia. Luego, mañana sábado hasta el domingo a las 9 de la mañana, la farmacia de turno es Farmacia Baba. Y por último, el domingo hasta el lunes, la farmacia de turno es Folguera. Las 3 farmacias de turno para ustedes es Pérez, Baba y Folguera. Una notita ahí en la heladera por cualquier cosa. Bueno, ustedes saben que ayer fue el 9 de julio, la fiesta, nuestro homenaje a los creadores de la independencia argentina allí en Tucumán, el 9 de julio de 1816, y Eduardo Lázari, como siempre, en su columna de Radio Rivadavia, decía esto, hablando del 9 de julio. Vamos a escucharlo. Profe, a ver, ¿cómo usted se va a disfrazar para hablar del Mundial? No, voy a comenzar diciendo cómo comienza el acta de la independencia, que no es lo mismo que la declaración. Ok, a ver. El acta comienza como toda acta. ¿Vieron que cuando uno se reúne en el consorcio empieza en la ciudad de Buenos Aires? Sí. Bueno, el acta de la independencia empieza en la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel del Tucumán, a 9 días del mes de julio de 1816. Ahí comienza ese acto que después termina con una declaración que habla muy bien de los congresales, y me voy a permitir una comparación con los jugadores de la selección. A ver. ¿Por qué? Porque los jugadores de la selección argentina
si uno recuerda lo que eran las selecciones anteriores que lograron ser campeonas del mundo y que lograron disputar los partidos más importantes del mundo, sin embargo, había un componente de ese argentino un poco soberbio, un poco petulante, un poco arrogante y también, por qué no decirlo, un poco pendenciero. Atributos que esta selección no tiene. Es algo asombroso. Fíjense que no ha habido ninguna contestación a las múltiples ofensas que podrían haberse dado por recibidas, que no hubo un solo gesto de burla frente al otro, sí. De 2-0 en contra a 3-2, y no hubo ningún gesto. Incluso después Messi saludó a todos y después se largó a llorar, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido la selección argentina es un poco contracultural, va en contra de lo que estamos acostumbrados los argentinos, el maltrato, los gritos entre nosotros y demás. Entonces, ahí es donde yo veo cierta relación con los 29 hombres que reunidos en la casona de doña Francisca Bazán de Laguna. Era tan pobre la ciudad de San Miguel del Tucumán, que hay que destacar que forma parte de esas ciudades que se empobrecieron en el norte argentino porque fueron el escenario de la guerra. 4 años antes, San Miguel de Tucumán fue testigo de la batalla de Tucumán, un combate a gran escala y todo lo que significaba sostener la guerra. Hay que decir entonces que en la casa que contrató el Congreso, porque no había en Tucumán ningún espacio público, el cabildo estaba derruido, la catedral caída, estaban las iglesias, estaban los conventos, pero decidieron alquilar. Es un misterio y un deseo de todos nosotros, los historiadores, encontrar el contrato de alquiler. No, porque debe existir ese documento, estar en algún lado. ¿Fue de palabra? Y no, porque en ese tiempo, algo que tiene que ver con esto, es muy buena tu pregunta, María, porque los congresales que estuvieron reunidos en Tucumán hicieron todo bien. Claro. Entonces, si alquilaron, hicieron contrato, seguro. Mira. Este es un mandato muy potente que tuvieron los hombres de Mayo, que fue hacer las cosas bien. Mira. Y no hicieron lo que podían, hicieron lo que había que hacer. Debían, lo cual habla de integridad, claro. De integridad y sobre todo de altos principios, porque hicieron más de lo que podían. No es que podían hacer esto o lo otro. Lo que podían hacer es muy poco por el contexto histórico. La guerra de la independencia se había dado vuelta en contra de la revolución. Era la única revolución en pie, la de Buenos Aires. Había vuelto Fernando VII, se estaba preparando una expedición para retomar el Río de la Plata, que era lo último que había perdido el rey de España, y entonces llegaron 29. El Congreso comenzó el 24 de marzo del 1816. Yo siempre lo uso esa fecha para ver cómo el paso de la historia le puede cambiar el sentido a una fecha, claro. ¿No? Hoy nadie, cuando hablamos del 24 de marzo, piensa en el Congreso de Tucumán. Se reunieron 7 diputados por Buenos Aires. La elección fue cada 15.000 habitantes. Ajá. Eso nos permite sostener que en todo el virreinato no se llegaba a 500.000 habitantes. O sea, esto era un desierto. Tomás de Anchorena, José de Regueira, Esteban Gascón, Pedro Medrano, Fray Cayetano Rodríguez, Antonio Sáenz y Juan José Paso fueron los 7 diputados por la capital del estado, por Buenos Aires. Francisco Narciso de la Prida y Fray Justo Santa María de Oro por San Juan, amigos de San Martín. José Mariano Serrano, José Severo Malavia y Mariano Sánchez de Loria por Charcas, por Chuquisaca. Es decir, el Alto Perú participó de este congreso. Después, José Andrés Pacheco de Melo por Chipchas, una zona de Bolivia cercana a Cochabamba. Pedro Ignacio Rivera, diputado por Misque, también la zona de Mojos, en Bolivia, que Rivera es el único al que le han sacado la calle de Buenos Aires. Porque antes, cuando uno iba por Córdoba, llegaba a Gascón, que era congresal,
Córdoba a partir de ahí se llamaba Rivera. ¿Pero Rivera con B larga o B corta? Con B corta. Ah, porque está Pedro Ignacio Rivera, Belgrano. Pero lo cambiaron de lugar. Antes era una avenida. Y estaba cruzándose con el resto. Porque desde Córdoba en adelante se cruza con Salguero, se cruza con Malavia, se cruza con Serrano, se cruza con Oro, se cruza con Godoy Cruz, que son todos los firmantes del Acta de la Independencia. Pero esa calle Rivera sería hoy Estado de Israel. Córdoba. Hoy es de Gascón. La continuación de Córdoba, exactamente. Tendría que ser el barrio 9 de Julio ese. El barrio 9 de Julio, exactamente. Después, José Ignacio Gorriti, el padre de Juana Manuela Gorriti, la creadora de la novela histórica en la Argentina, Mariano Buedo por Salta, Tames por Tucumán, Pedro Miguel Araos por Tucumán, Agustín Maza por Mendoza, Tomás Godoy Cruz por Mendoza. Tomás Godoy Cruz, después de servir a la patria, se dedicó a la cría de gusanos de seda en Mendoza. Un detalle curioso. Y Manuel Antonio Acevedo por Catamarca, José Eusebio Colombres por Catamarca, Sánchez de Bustamante por Jujuy, Castro Barros por La Rioja, Jerónimo Salguero de Cabrera, José Antonio Cabrera y Pedro, Eduardo Pérez Bulnes por Córdoba, y quedan los dos santiagueños por Loreto y Santiago, Uriarte y Acevedo. Uriarte y Pedro y Gallo, porque son todas las callecitas que están por ahí. Sí. Bueno, estos hombres se reunieron y lo primero que tuvieron que decidir es: ¿seguimos adelante o nos vamos? Y decidieron declararle la guerra a España, antes de ser independientes. Se decidieron hacer todo lo necesario y después decidieron dictar la independencia de este país. Y son estos documentos, a veces un poco cansador leer documentos, pero fíjense detalles, y lo voy a comparar con lo que se celebró el 4 de julio, que son los 250 años de la independencia de Estados Unidos. En la Carta de la Independencia de Estados Unidos dice: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. Los firmantes dicen: somos el pueblo. Aquí, ya más modestos, una característica poco argentina, diríamos, los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica. Ahí vino un poquito el orgullo, porque declaramos la independencia de toda Sudamérica, que después se fue convirtiendo en otros países, pero acá en Tucumán se dijo: vamos por la independencia de todos, no del Río de la Plata. Y reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside el universo, en nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo, la justicia que regla nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y de derecho y con amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia e impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican, comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta su voluntad. Comuníquese a quienes corresponda, y en obsequio del respeto que se debe a las naciones, detalles en un manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de esta noble declaración. Se imprimió en 3 idiomas y se juró en 4. Esto es quizá el gesto más extraordinario del humanismo de estos hombres. Se leyó en castellano, se leyó en quechua, se leyó en aymara y se leyó en guaraní. ¡Qué bueno! Y después se imprimió en aymara y guaraní para que todos los pueblos supieran lo que había pasado. Excelente. Es extraordinario. Y recordar a los 3 importantes de este día: Francisco Narciso de la Prida, que era el presidente; Juan José Paso, que fue el que la leyó en
en la sala de sesiones, que cuando uno llega a la casa de Tucumán, yo no sé si ustedes han ido, pero causa la impresión de que es una casita, que es chiquita, no es un caserón. Yo cuando fui a Tucumán, que tuve la oportunidad de visitar la casa, la buscaba porque uno imaginaba una casona enorme, y cuando la vi digo, pero esta es la casita donde está, que alojó a tanta gente, a tantos congresales. De hecho, la sala, que es lo único que queda original, porque el resto se demolió en 1900 y luego se reconstruyó, la sala son 2 dormitorios que se unieron tirando abajo la pared que los separaba, porque no entraban 29 en ningún lado. Claro, muy chiquita. ¿No? Es una maravilla que desde ahí haya salido el país más grande del mundo en el que se habla español. No hay otro país en el mundo más grande que la Argentina donde se habla español, en tamaño, geográficamente hablando, lo cual es verdaderamente significativo. Y yo soñaba, ¿no? Imaginemos estos hombres que estaban en Tucumán ahí con el ejército español a 500 kilómetros amenazando, que no tenían nada detrás, eran ellos solos y los pueblos, si se levantaran hoy y vieran la Argentina. Por un lado sentirían el enorme orgullo de decir a la flauta, mirá lo que fue esto. En lo que se convirtió este país. Esto que era era un rosario de ciudades humildes, se convirtió en este gran país, y yo creo que algunos los agarrarían a latigazos, pero eso corre por mi cuenta, ¿de acuerdo? Sí, totalmente. Bueno, gracias, profe. De nada. Bueno, interesante. Por eso uno trae permanentemente al profesor Lázari a nuestro programa. Fíjense qué detalle, ¿no? Que yo no lo conocía y no sé si mucha gente lo sabe, es que Argentina es el mayor país en extensión, en tamaño, del mundo que habla hispana, que habla castellano, que habla nuestro idioma, nuestro hermoso idioma. Miren ustedes cuántas cosas, ¿no? Qué interesante. Allí nombró a todos y cada uno de los delegados ante la Declaración de la Independencia, el acta de la Declaración de la Independencia que se dio aquel 9 de julio de 1816. Y nosotros vamos a declarar que esta es nuestra última pausa comercial. Vamos. Consultorio odontológico, doctores Julián Asil Neto y Ana Meléndez. Taibo Bojanic 167 en Capitán Sarmiento. Teléfonos 2478 44 85 56 o 221 40 80 886. Consultorio odontológico, doctores Julián Asil Neto y Ana Meléndez. Familia Varesi siempre junto al periodismo que nos mantiene informados con seriedad en Capitán Sarmiento. Familia Varesi acompaña a Sarmiento Es Radio en su trabajo de todos los días. No deje de visitar Mi Gorita, verdulería, frutería y pollería, el lugar donde la calidad de la mercadería y la atención personalizada llegan al máximo exponente, donde la milanesa que consumas tiene gusto a carne y no a pan rallado con huevo, donde el pollo a la parrilla está asado y no hervido. Mi Gorita, Avenida de Mayo y San Martín. Te mostramos Mini Moda de Brisas Filipini. Te ayuda a elegir la primera ropa de tu bebé. Mini Moda, Inalem 570. Lo más canchero con diseños exclusivos. Ropa de bebés hasta talle 18. Toda la moda over y diseños delicados. Seguí Mini Moda en Instagram en Mini Moda Oficial o llama al WhatsApp 2478 600140. Mini Moda. Algo distinto para chicos contentos con su vestimenta. Promoción 2026 de Rodolfo Verdún Video Producciones. Consulte sin compromiso fecha de fiesta de 15 años o casamientos.
3, 6 y hasta 12 cuotas fijas. Consulte al teléfono 11 33 12 81 27 o al mail rodolfoverdun79@gmail.com y en Instagram Rodolfo Verdún. No se lo pierda. ¿Buscas el regalo perfecto o algo especial para tu hogar? Cumpleaños, casamientos, eventos, decó personal. En Moni Lucchesi Creaciones vas a encontrar piezas únicas hechas con amor. Velas artesanales, creaciones en yeso y cemento decó, souvenir personalizados, centros de mesa, ideal para regalar o para darte un gusto. Te esperamos en Pedro Gambaro 434, consultas y pedidos por WhatsApp 2478 47 26 53. Moni Lucchesi Creaciones. Detalles que hacen la diferencia. Muy bien, en A24 Eduardo Feynman hizo una nota que había realizado una parte en la mañana en su programa de Radio Mitre. Los jóvenes siguen apoyando a Javier Milei según un estudio privado. Vamos a escuchar esta nota porque es muy interesante para saber cuál es la posición de muchos jóvenes. Estaba leyendo un informe, lo hice hoy en la radio, con el socio de con quien vamos a hablar ahora. Un informe muy interesante sobre los jóvenes entre 18 y 35 años, qué están opinando, qué están sintiendo, cómo sienten al gobierno y las cosas que están pasando en el país. Está en línea Pablo Pérez Paladino, politólogo, director de Enter Comunicación. Junto con Hernán Reyes, yo hablé con Reyes hoy, dirigieron este informe de jóvenes y el contexto político. Paladino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Eduardo, muy buenas noches. Gracias. Bueno, a ver si nos puede hacer un resumen de lo que dice ese informe. Bueno, a ver, en resumidas cuentas, por ahí enfocarlo en 3 puntos principales. El primer punto me parece que es el más llamativo que encontramos en los jóvenes después de hacer un estudio ya sea cuantitativo, cualitativo y también en términos de escucha digital, que hay una contradicción entre los jóvenes, ¿sí? Hoy la mayoría de los jóvenes dicen casi en un 60% que están atravesando una situación económica muy difícil, que no están llegando a fin de mes, que tienen problemas también en la búsqueda del empleo, pero por el otro lado tienen casi en el mismo porcentaje un apoyo o expectativas positivas sobre el rumbo económico e incluso siguen apoyando al gobierno, porque también el otro dato significativo que se desprende de esto tiene que ver con que casi un muy bajo porcentaje de los jóvenes que dicen haber votado a Milei en el balotaje del 2023 lo siguen apoyando, ¿sí? Salvo el 15% que dice que no lo votaría de vuelta, el otro 85% lo sigue apoyando, con lo cual es un número significativo, ¿sí? Esto por ahí lo vemos también o lo analizamos con el equipo, tiene que ver un poco con la resiliencia que ya los argentinos y sobre todo los jóvenes hemos incorporado, y por el otro lado también que del otro lado, ¿sí? Vale la redundancia, no encuentran una opción superadora que los convenza y que obviamente depositen las expectativas para poder votar alguna alternativa. O sea, todavía lo que Pablo, lo que pesa es el pasado. Todavía tienen muy pesa fresco mucho el ese pasado, claro. Totalmente, y después te lo voy a seguir ahondando ese concepto en el tercer punto, que tiene que ver con la cuestión de la corrupción. Sí. El segundo punto tiene que ver con la brecha de sexos, ¿sí? Vemos que en casi todos los temas que nosotros encuestábamos y les preguntamos a los jóvenes, los varones, los hombres, apoyan mayoritariamente o de manera significativa a Milei, al gobierno de Milei. Más que las mujeres. A la mujer. Ahí, sí, ahí hay un porcentaje incluso de promedio entre 15, 16, 17 y en algunos puntos también casi el 20%, en donde el hombre está mucho más proclive a apoyar y a seguir a Milei y obviamente a incluso buscar la reelección, está de acuerdo con la reelección, que comparado a las mujeres que por ahí están
en un porcentaje alto también más proclives a un cambio. Y el tercer punto, que tiene que ver con esta brecha del pasado, que me parece también un tema muy actual, que también lo identificamos mucho en la conversación de redes sociales, tiene que ver con Adorni, con la corrupción, ¿sí? Un gran porcentaje de los jóvenes no creen que Milei sea corrupto. Sí el entorno, ¿sí? Sí el entorno, incluso las mediciones que vos también estuviste leyendo en los últimos tiempos que hicimos nosotros desde la agencia en términos de conversación digital, hablaban de casi récords de conversación digital alrededor de la figura de Adorni, y obviamente con un sentimiento pero para los jóvenes entre negativo. 18 y 35 años, entonces, ese acto de corrupción de Adorni no se traslada a Milei. No se traslada directamente a Milei. Vemos que obviamente hay, y también es interesante porque la preocupación para los jóvenes, sobre todo los jóvenes de 25 a 35, que nosotros identificamos que es un segmento que ya tiene trabajo, que ya labura, entonces como que no es tanto el problema del desempleo, que sí es para los chicos de 18 a 25, más allá de que su preocupación en ese segundo segmento es la corrupción, no identifican a Adorni, al presidente Milei con la corrupción. Ahora, y ahí ato con lo que vos decías al principio, es decir, cómo esa brecha del pasado con el presente todavía sigue pesando mucho. El pasado sigue estando presente en la agenda de los chicos. Me impresiona, Pablo, lo que empezaste a describir, ¿no? Porque dijiste, estos jóvenes difícilmente lleguen a fin de mes, pero así todos lo siguen bancando. Correcto, es así. Es así, me parece que, bueno, como dije al principio, hay una cuestión de resiliencia y hay también un acompañamiento, porque son los chicos que lo votaron, ¿sí? Que la mayoría votaron a Milei y que todavía confían, y hay un poco también en eso de orgullo, decir, bueno, nosotros apoyamos este movimiento, apoyamos a este presidente, apoyamos algo nuevo, algo diferente, un cambio, bueno. Todavía tenemos las esperanzas que modifiquen, por eso también la alta expectativa de que el año que viene pueden estar mejor en términos económicos. Bueno, ahí completamos un estudio hecho, una encuesta realizada por una empresa privada sobre la actitud de los jóvenes frente al actual gobierno de Milei. Interesante escucharlo para ver por dónde va el camino y empecemos a mirar qué va a pasar en 2027, si tendremos mantenimiento de este gobierno o un cambio de gobierno. Veremos, eso se verá. Bueno, 8:59 de la mañana, estamos llegando al final. Este viernes no vamos a estar, sábado y domingo, el sábado y domingo no estaremos con ustedes, volveremos el lunes a las 8 de la mañana y quisiera recordarles que aquí, si ustedes ponen en Sarmiento, en Google, sarmientoes.com.ar, se van a encontrar con la página web y ahí aprietan la flechita y va a funcionar. Vamos a estar con noticias bien organizadas a partir del fin de semana. Y en el celular, aquí en este celular, usted va a Google, baja Play Store, abre Play Store, que es la aplicación para bajar aplicaciones, valga la redundancia, y allí pongan Sarmiento S Radio, y van a tener en el celular la página con nuestro logo, que es la forma, ¿ven? Ahí la tengo, ahí está Minguito, con, mira vos, qué bueno, ha quedado Minguito, ha quedado Minguito, bueno, todavía siguen poniendo pero ha quedado, es muy bueno lo que están haciendo los de la gente del streaming. Bueno, nada más. Como dijo el general San Martín, ayer lo mencionaban en varias oportunidades, seamos libres, lo demás no importa nada. Lo dijo San Martín a sus guerreros allí en Chile cuando realizó la primer batalla frente a los españoles. La frase completa es, si no podemos, andaremos en pelotas como nuestros hermanos los indios hasta
pero la libertad es lo único que importa, ¿no? Eso lo dijo el general San Martín y nosotros lo decimos diariamente, seamos libres, lo demás no importa nada. Hasta el lunes y gracias por habernos acompañado hoy, muy amables. Chau, chau, chau. Bueno, y aquí culmina nuestro encuentro del día. Los invito a seguir nuestra red por Facebook, Instagram, nuestro canal de YouTube, junto a los amigos del grupo de WhatsApp y en nuestra página web yasarmientoes.com.ar. Los espero el lunes a las 8 horas para otro encuentro en Sarmiento Es Radio, aquí en nuestro streaming por internet. Hasta el lunes y que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias.